Your kingdom come, your will be done. Now here on earth as is above. Oh, give to us our daily bread, and keep our hungry spirits fed. May all our satisfaction be in you, whose grace has set us free. Give us hope, give us faith, help us trust in your guidance. From the depths of your grace you have richly provided. Thank you, Father, you are all we need. Father, you are all we need. En cuanto a lo que vamos a ver ahorita, estamos empezando una serie y tiene el nombre ahí en la pantalla, ¿sí lo alcanza a ver usted? ¿Cómo dice? El más puro evangelio, ¿sí? Y cuando usted vaya conmigo, vayamos calzando, vayamos soportando esto que le estoy comentando, usted se dará cuenta de lo que se trata. Entonces, le voy a pedir un favor, quien esté llegando, acomódese rápidamente, los que ya estemos, pongamos atención, porque esto es importante, hermanos. Quiero hacerle mención de lo siguiente: el evangelio, ¿de quién trata? ¿De quién se trata? No estoy hablando de lo que se trata, dije de quién se trata. De Jesucristo, ¿sí? El evangelio nos habla de Jesucristo y ahorita vamos a ver unos detalles de esto, pero hay algo importante. La carta del apóstol San Pablo a los romanos no es una carta que dijéramos él la hizo, se le pegó la gana y ahí está. Tiene que ver con el Espíritu Santo obrando en su persona para dejarlo ahí escrito, plasmado. Pero estamos hablando de que si el evangelio trata de nuestro Señor Jesucristo, la carta a los romanos habla de en qué consiste ese evangelio que tiene que ver con el Señor Jesús. Por eso es bien importante que usted y yo pongamos atención a esto, porque nos habla del más puro evangelio. Hay por ahí, oigo por ahí una alarma, no sé si nos ayudan. Sí, si gustan apagarla, no sé de quién será, pero pues ahí que la apaguen, sí. Hasta me dan ganas de estarla cantando ya ahorita, ¿verdad? No. Bueno, quiero que escuche por favor. Hay un personaje, líder de la iglesia cristiana escocesa del siglo XV, llamado John Knox. Fulano John Knox comentó lo siguiente: Romanos es el libro teológico más importante que jamás se haya escrito. ¿Sí? Cuando hablamos de teología, hablamos de lo que tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con en lo que esté en nuestras manos referente a Dios, ¿sí? Pero también hay otro personaje que usted está más familiarizado con él, que se llama Martín Lutero. ¿Sí ha escuchado de Martín Lutero? Bueno, Martín Lutero, considerado el padre de la Reforma, que era un cura y que colocó sus 95 tesis y que fue una persona que dijo: la Biblia dice una cosa y ustedes están haciendo otra. Bueno, Martín Lutero dijo: la epístola a los romanos es el libro principal del Nuevo Testamento y el más puro evangelio, tan valioso que un cristiano no solo debiera saber de memoria cada palabra, a ese grado lo manifestaba él, sino que también debería llevarlo consigo como un pan cotidiano de su alma. ¿Será? Vamos a ver si lo que dice Romanos está como que lo sobrevalúa el concepto Lutero, o tiene su verdad y tiene su razón del por qué lo dice, ¿sí? Bueno, vamos a lo siguiente. Usted sabe, en la Biblia tenemos epístolas, tenemos cartas, obviamente tenemos libros, ¿sí? Tenemos en su clasificación poéticos, históricos, sapienciales, tantas cosas. Pero algo yo le quiero llamar su atención en cuanto a esto, hermano, que es importante. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, sabemos que hay Viejo Testamento y Nuevo Testamento, ¿sí o no? Cuando hablamos del Nuevo Testamento, hablamos de epístolas, ¿sí está conmigo? Y cuando hablamos de epístolas, estamos hablando de cartas con dos tipos de clasificaciones: las que son privadas y las que son públicas. Cuando le digo a mi esposa: oye, me guardas del talento, ¿eso es público o privado? Y si yo les dijera: ¿por qué no se pusieron la de Puebla con el talento? ¿Es público o privado?
Es un ejemplo, ¿sí? Hay cosas que son públicas y hay cosas que son privadas. Y cuando hablamos de la carta a los romanos, ¿sí? Fíjese, cuando hablásemos de la carta a los romanos, a diferencia de otras, la carta a los romanos es una carta de clasificación pública, ¿sí? Es para que eso lo entendamos de primera mano, es para lectores en general o para un grupo grande. Cuando hablamos del apóstol Pablo, ¿sabe cuál era el oficio del apóstol Pablo? Hacer tiendas, ¿sí? ¿Cuáles eran los estudios del apóstol Pablo? Sus estudios teológicos. Era una persona que le habían enseñado la ley, la Torá, la continuidad, lo que le llama la Mishnah, todo esto. Era una persona no indocta, no era un ignorante, ¿sí? Era una persona que sabía, no era de los que estaba inventando, ¿sí? Y hablando del apóstol Pablo, cuando nosotros conjuntamos la información, el tema del asunto es que el apóstol Pablo escribió 13 epístolas, ¿sí? 13 epístolas. Y hablando de Romanos, está conceptuada como la más larga, tiene 7,600 palabras, no letras, 7,600 palabras, comparadas con otras que están entre 3,000, 2,000 y tantos, es la más vasta en cuanto a las epístolas, a las cartas paulinas. Los comentaristas dicen que en el caso de Romanos también es un tratado de orden teológico, por eso es importante que la iglesia lo estudiemos, porque tiene que ver con temas cronológicos, sí, pero sobre todo tiene que ver con temas de carácter del conocimiento de Dios, del conocimiento de la salvación. ¿Quién lo hace esta salvación? No dije lo hizo, ¿quién lo hace? Porque hay una continuidad en su efecto. Tiene que ver también con a quién beneficia, a quién bendice, qué es la salvación, de qué nos libra, ¿sí? Eso es importante que usted y yo lo sepamos, para que no nos llegue un video y nos mareen con eso. Estaba yo viendo apenas un video y luego a veces hasta me da coraje estar viendo ciertas cosas, pero bueno, ya me dieron cuerda, ahora voy a ver qué dicen. Salía por ahí una personita profeta y decía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es una paloma. ¿Es una paloma o no? ¿No? Pero el Espíritu Santo, la paloma que mandó, que sacó Noé y que la mandó, era el Espíritu Santo. Y yo le hacía así, hermanos. Por favor. Y eso miles y miles de personas lo dan por hecho. Miles y miles de personas, eso y muchas cosas más se lo graban y lo argumentan y lo defienden. ¿Por qué? Porque nos hace falta conocimiento por el cual si no lo tenemos la iglesia perece. Fíjese, entonces Romanos es un tratado teológico y es una carta, y es para que lo entendamos de esa manera, es una carta porque se envió en los medios propios de ese tiempo, pero la intención era dar a conocer el conocimiento de Dios, el conocimiento de la salvación. ¿Hasta ahí va conmigo? Sí, para ello tenemos que aterrizar información básica. ¿Quién es el autor físico de Romanos? Es el apóstol Pablo. ¿Hasta ahí va conmigo? Sí. Siguiente, ¿a quién va destinada la carta a los romanos? Por obviedad, a los romanos, ¿verdad? Somos sabios aquí. Bueno, a los romanos. ¿En qué tiempo se escribió la carta a los romanos? Se escribió, comenta la mayoría que se escribió en el lapso de 3 meses en los cuales Pablo estuvo en Grecia, no estuvo en Roma. Cuando se escribió esta carta a los romanos, Pablo no estaba allá. Es más, ahí le voy otra información importante. Pablo ni siquiera conocía la iglesia allá. La otra información, Pablo no había tenido que ver para que el evangelio llegara allá. Hablo yo físicamente, presencialmente. Pero ya conocía que la iglesia estaba activa allá y le urgía ir para allá. Y muchas veces en la Biblia tú te vas a encontrar que Pablo le urgía ir por allá, estaba emocionado, quería ir. ¿Por qué? Porque ya había hermanos esperando. Y no dudo que también quería ver que la doctrina estuviera avanzando bien, ¿verdad? No lo dudo, ¿sí? ¿Y por qué los motivos? ¿Qué originó? ¿Qué movió a Pablo para escribir esa carta a los romanos? Le quisiera comentar esto, si alguien quiere apuntar, porque digo, si yo me fatigué tanto, pues usted fatíguese tantito y apúntelo, si lo graba, ¿sí? Dice, uno de los motivos para escribir la carta a los romanos, fíjese, fue para preparar a los hermanos para su visita, ¿verdad? ¿Le ha tocado a usted que le llama a algún familiar, oye, voy a ir a verte? No sé si sea como el pastor que luego llega de repente, ¿verdad? Pero que no sea así. Sí, voy a ir a verte para que coincidamos, no te vayas a ir a otro lado, etcétera. Si gustas preparar un cafecito, etcétera. Él preparaba a los hermanos. Quiero que escuche Romanos 1:9 lo que dice. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones.
Sí, había una referencia previa de que había una relación espiritual, o mínimo Pablo quería abordar y decir, ¿saben qué? Yo los conozco, estoy orando por ustedes, estén al tanto porque hay una relación espiritual y de alguna manera vamos a concretar y llegar a más. ¿Hasta ahí va conmigo? Sí, pero fíjese, hay otra cosa por la cual se escribió esta carta, más de preparar a los hermanos para su visita, que era su primer visita. A más de eso, él proyectaba una visita a Jerusalén. Previo a la visita a Roma, Pablo quería ir a Jerusalén y quería llevar una ofrenda, ¿sí? Y él, a más de eso, quería llevar el evangelio a España, ¿sí? Pablo estaba trabajando, me queda claro, era chambeador, ¿sí? Entonces quería regresar a Jerusalén, llevar una ofrenda que le habían dado para la iglesia allá, pero también quería ir a España. ¿Para qué iba a España? Para ver los toros, ¿no? ¿No? Bueno, no sé si yo que me imagino que ya había algo de eso, poco mucho. El tema que él esperaba apoyo espiritual de los hermanos de Roma para esa visita a Jerusalén. No nos conocemos todavía, ¿qué creen? Yo estoy orando por ustedes, oren por mí, por la labor que voy a hacer. Entonces estaba programado, antes de su visita a Roma, estaba programado tanto la visita a Jerusalén, tanto la visita a España. ¿Por qué? Por eso les pidió la oración. ¿Sí me explico? Porque la carta se pretendía, por los medios en que estaba en ese tiempo, que la carta iba a llegar antes de que Pablo llegase a esos viajes que tenía previsto. ¿Hasta ahí va conmigo? Le voy a pedir un favor, vaya conmigo a Romanos. Si alguien se atora un poquito donde está, recuerde que es el Nuevo Testamento. Y vamos a buscar ahí Romanos, el capítulo 15, versículos 30 al 32. Romanos 15, 30 al 32. Usted me indica con un amén o ya lo tengo, ¿sí? Vaya leyéndolo ahí con su vista y lo voy leyendo. Mire, dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando, ¿qué? Por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Ahí nos habla de un orden cronológico, ¿qué va a ser primero? ¿Qué va a ser después? ¿A quién le está pidiendo? ¿Qué le está pidiendo? ¿Sí va conmigo en todo esto? ¿Sí? Bueno, ahora le quiero pedir por favor, de por sí estamos prestando atención, pero vamos a lo siguiente. Fíjese, hay gente en la historia que son representantes del conocimiento bíblico, tanto en cambios que tuvieron que hacer personalmente, corregir cosas, y tuvieron que, ya viendo qué había que corregir, ya viendo lo que bíblicamente había que hacer, corregían, lo vivían y lo compartían, ¿sí o no? Hasta ahí va conmigo. Hablemos de un Agustín, hablemos de Lutero, hablemos de Wesley, hablemos de Barth. Así, estas personas, al estudiar los romanos, queda una característica que a mí me ha llamado la atención. Estos personajes y muchos más, a la hora de estudiar espiritualmente, meticulosamente los romanos, fíjese qué pasó con ellos. Pusieron en marcha grandes movimientos espirituales que dejaron huella en la historia de la humanidad. Hubo cambios. Y hubo cambios, hermanos, de 180 grados. Íbamos por aquí bien contentos. Se profundiza en lo que la Biblia dice y hubo que hacer cambios. Y hubo que voltear y hacer y corregir y hacer las cosas, dicho pues de paso, como Dios manda. Y eso para nosotros debe de quedar claro. Habrá cosas que el Señor nos haga. Hace rato yo escuchaba, hemos leído el Génesis varias veces y siempre hay algo que el Señor nos muestra y nos aclara y nos da más luz acerca de ciertas cosas. Y hemos pasado ahí ya varias veces, bueno, muchas veces, ¿verdad? Y el Señor siempre nos da algo nuevo, algo bueno. Romanos 1:1, vaya conmigo, por favor. Está ahí cerquita, luego. Bienvenido, hermano Chucho. Qué bueno ya que está aquí Chucho, ¿verdad? Mi hermano Jesús. Bueno, ¿qué dice aquí? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Cuando uno se pone a estudiar esto, hermano, y compartía con algunos de nuestros hermanos que nos van a ayudar con el tema de estar exponiendo Romanos, hermanos, en un solo capítulo, en unos 2-3 versículos se tarda una eternidad por todo lo que es el conocimiento, por todo lo que es lo importante que usted y yo sepamos, aprendamos, recordemos, según sea el caso. Las epístolas, fíjese, cuando dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, las epístolas por lo regular comenzaban con la identidad del remitente. ¿Cómo se identifica él? Pablo. Nombre y función. Pablo,
¿Qué dice ahí? Siervo de Jesucristo. Se identifica. Pablo en latín, por cierto, en uno de sus significados quiere decir pequeño. Y ahí ya sabe que algunos comentaristas agarran una pequeña parte y dicen, entonces ya está la explicación y el hilo negro. Entonces dicen que Pablo era chaparro. Porque el significado del nombre de Pablo, uno de ellos es pequeño, ¿verdad? Entonces, no podemos asegurarlo, pero es uno de sus significados. Y dice siervo, del griego doulos, dice él, entonces yo soy siervo de Jesucristo, soy Pablo y soy esclavo. Así lo dice ahí, llamado a ser apóstol, dice soy esclavo. El concepto de esclavo no era desmerecer, no era rebajar a un estado específico, sino que se refiere, fíjese, el concepto de esclavo en ese tiempo no nada más era un estado físico, que era una persona que estaba bajo la autoridad de alguien y no precisamente por las buenas. Era un estado en el cual había devoción y sumisión absoluta. ¿Cómo dije yo? Devoción y sumisión absoluta. Y eso, hermanos, cuando hablamos de un siervo de Jesucristo, es Pablo, se identifica, tiene un llamado a ser apóstol en una función de estar en devoción y sumisión a su Señor. ¿Y quién es su Señor? Cristo. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bueno, hay algo aquí también importante. ¿Se acuerda usted de los patriarcas, de Abraham, de Moisés, todos aquellos, los profetas? En la Biblia, cuando tú te vas al Viejo Testamento, vas a encontrar un estándar. Y ese viejo, bueno, no ese viejo, sino ese estándar dice, son siervos de Dios. ¿Hasta ahí va conmigo? Cuando Pablo hace referencia de él, de su labor, de su chamba, o de lo que otros comentan que está haciendo él, dicen, Pablo es siervo de Cristo. Y uno dice, pues bueno, pues es que es lo mismo. Así, sí es lo mismo. Pero ahí cuando estamos hablando de que en el Nuevo Testamento dicen, ya no se habla, soy siervo de Dios, no porque no sea, sino porque en el Nuevo Testamento ya estamos oyendo, ya soy siervo soy siervo de Cristo, ¿sí? Es porque el Evangelio se le está dando una continuidad correcta. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí vamos? En eso se le da una continuidad correcta. Entonces, Cristo del griego quiere decir Mesías, ungido, Salvador, eso usted y yo lo sabemos, ¿sí? Entonces Pablo es siervo, es un siervo que está en una devoción y una sumisión absoluta a Cristo, que es el Mesías, el ungido, el Salvador. Entonces es siervo del Mesías y del ungido y del Salvador, amén. Y esa función de servicio es con abnegación, es con devoción y todo esto, y hay que meternos en esa horma nosotros. Ahí no es Pablo ajeno a lo que usted y yo, fíjese, es una carta escrita a la iglesia de Roma sin conocerla, pero el Señor la dejó escrita ahí para que yo tome lo que me corresponde. ¿Hasta ahí va conmigo? Sí, vamos juntos. Luego dice, en las epístolas de Pablo, Cristo es usado por Pablo, fíjese, como segundo nombre del Mesías, porque primero le llama Jesús, ¿sí? Entonces es Jesucristo. ¿Hasta ahí va conmigo? Sí. Pablo entonces menciona la palabra Jesucristo. Me llamó la atención, ¿por qué tanta insistencia en sus epístolas? ¿Cuántas epístolas dijimos que eran? 13. Menciona 379 veces la palabra Jesucristo. ¿No tenía otra palabra? Es que urgía dar a conocer a ese Señor, a ese Cristo, a ese ungido, a ese Salvador. Ya era un asunto, ya no es que fuese ajeno a, era un asunto ya de algo directamente en el cual había un Mesías y que iban a suceder muchas cosas. Ya no iba a haber necesidad de derramar sangre de animales, ya no iba a haber necesidad de hacer tantas cosas que eran una práctica de carácter devocional, una práctica de carácter propiciatorio en el cual se cubrían las faltas. Eso quiere decir propiciación, cubrir. Ya no había necesidad de hacerlo por medio de algo aparte de lo que era la sangre del Cordero de Dios. Y eso está hermoso, eso está práctico, está fácil. Y el cristiano en estos días ha abusado de eso que ha sido ya tan fácil y que costó todo, costó la vida del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Bueno, cuando dice, ahí vaya conmigo, seguimos en ese versículo, dice, llamado a ser apóstol. ¿Sí? ¿Está conmigo ahí? Entonces, cuando a alguien le llaman y uno atiende ese llamado, pues todo está bien. ¿Qué pasa cuando llegas a un lugar y no te llamaron? Ya llegaste, ya ni modo. Bueno, lo pensarán, ¿verdad? Ya llegaste, ya ni modo, ¿no? Porque tenía otras cosas que hacer, ¿verdad? U otra, ¿no? Híjole, es que voy a tener que compartir mi torta de jamón con y no estaba programado. O ¿qué crees? Ya veniste, pero ya iba yo de salida. En resumen,
Si llegamos a un lugar donde no nos llamaban y nos esperaban, todo puede pasar, ¿sí o no? ¿Qué pasa con alguien que el Señor le llama a hacer algo? ¿Pero por qué tanta opinión? ¿Qué pasa cuando Dios nos llama a hacer algo? Hay muchas cosas que suceden. Eres bien recibido, te van a explicar para qué te llamaron, vamos a platicar, vamos a estar a gusto, como digo yo, nos vamos a tomar un tambo de café, ¿verdad? Y la cosa va a salir bien, ¿sí o no? En el caso de Pablo fue llamado divinamente y no fue su decisión, no hubo intervención humana para eso. Entonces el apóstol es un delegado, es una persona autorizada, es una persona que se le va a equipar, se le va a ayudar en lo que va a hacer, es designada por Dios, esa es la palabra, se le llama porque hubo una designación divina hacia su persona para hacer algo. El Señor, me queda bien claro que no llama a los hombres a hacer algo por llamarlos, los llama porque sabe que ellos les va a ayudar a hacer algo, les va a equipar para hacer algo. Entonces el Señor llamó a Pablo porque tenía para ir algo por hacer. Yo no me imagino a otra persona con las características que solamente Dios sabía para llamarle y que estuviera en medio. Cuando nosotros checamos todo lo que pasó Pablo, ¿sí? Era una persona en extremo fuerte, hermanos. Y como se le ha dicho aquí, eso de que ya me dieron por muerto porque me dieron una paliza, alguien dijo de Dios Padre, y me dieron una paliza tremenda y ahí estoy tirado, sangrando y me dieron por muerto y luego todavía me levanto, me abro mis ojitos, me levanto, habla de Pablo, ¿verdad? Me levanto y veo que me acaban de sacar y estaba ahí y lo primero que hago, voy para adentro de nuevo. Alguien dijera, este cuate no ama su vida, pero no, hermano, es que era un llamado, era un enviado, era un equipado, ¿sí? Recordatorio, 2 requisitos, cualquiera de ellos para ser apóstol. Los más básicos, compañero de Jesús durante su ministerio terrenal, y el otro, que fue testigo de su resurrección. Y entonces es que Pablo entonces no cubría con estas cosas, ¿no? ¿Quién se le apareció a Pablo? ¿Quién se le apareció? ¿Sí? ¿Había resucitado o no? ¿Se conceptúa como un testigo de un Cristo resucitado, sí o no? Por eso entra en el concepto de ser apóstol, nada más por eso. Algunos a estas alturas se nombran apóstoles, pero tendrían que entrar forzosamente, esto no es para negociarlo, forzosamente en esto. Y se nombran apóstoles, como le he dicho, los ingratos, miserables, porque no hay otra. Se nombran apóstoles, se nombran querubines, masoquerubines, se nombran arcángeles, algunos ingratos hasta se nombran Dios. Y eso bíblicamente no tiene sustento. Y el Señor tenga misericordia, hermanos, porque eso no está correcto. ¿Hasta ahí va conmigo? Bueno, dice, Pablo fue apartado para el evangelio de Dios. Cuando habla apartado en la Biblia, fíjese, tiene está destinado para una tarea. Me llamó la atención el concepto, hermano. Pablo fue llamado para una tarea excluyente. ¿Qué es algo excluyente? Le voy a explicar, pastor, porque usted no sabe. Es lo contrario a incluyente. Pues sí, pero ¿qué es eso? Fue una tarea a la cual él llamó, sí, en el cual iba a presentar algo, en la cual iba gente que iba a decidir y solita se iba a replegar, se iba a hacer para atrás. Esto no me gusta, no va con lo que yo he aprendido generacionalmente por miles de años de mi gente, ¿sí? Dice, no fue apartado para la predicación. Fíjese, hermano, Pablo no fue apartado para la predicación de Dios. Iba a decir, ¿qué está diciendo este hombre? Fíjese, el significado correcto, él fue primero, fue reservado para hacer. Cuando hablamos de hablar del evangelio, fíjese, hermano, cuando hablamos y la Biblia nos habla de hablar del evangelio, lo primero que tiene que pasar para que esté bien hecho, yo debo de entender que el Señor llamó y llama para que seamos hombres reservados, primera instancia, para el evangelio y después para predicar el evangelio. Ese es el orden. No es nada más decir, ¿ha oído alguien que predica del evangelio, verdad? Sin estar en el evangelio. Prediquen de Cristo sin estar en Cristo. Yo sí he oído gente así, ¿sí? Y Dios es tan bueno que a pesar de eso, Dios usa su palabra porque no vuelve vacía. Pero eso no quiere decir que aquel que está haciendo las cosas mal, quiere decir que esté bien. ¿Me explico? Entonces, el evangelio, el verdadero evangelio implica, fíjese, que yo entienda que he sido reservado
para ser un hombre y una mujer del evangelio y después propagar, anunciar el evangelio, predicar el evangelio. ¿Hasta ahí va conmigo? Bueno, hay algo que usted y yo sabemos, a ver si sí sabemos, porque comenzando conmigo y siguiendo con ustedes puede ser que alguien diga, yo sí sé, pero me faltaba esta tilde o esta coma. Fíjese, ¿qué es evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Ajá. ¿Usted ha tenido una buena nueva, una buena noticia en su vida? ¿Sí? Un ejemplo rápido. Voy a ser abuelo. Amén. Bueno, recibo. No, sí. Cristo me salvó, es una buena noticia, otra más. Un diagnóstico, te dijeron que tienes cáncer y ya estás como plátano dominico ahí todo soleado de varios días y de repente te dicen, ¿qué crees? No tienes nada. Eso, Estercita. Cuando te dicen, oye, estás bien, ya no tienes problema. Una buena noticia fue cuando le dije, hermana Beatriz, ¿te quieres casar conmigo? Y que me dijo, ¿cómo no? Yo voy por el premio gordo. ¿Sí o no? Eso es una buena noticia. ¿Sí? ¿Sí me explico? Son buenas noticias. Bueno, le quiero decir algo. Evangelio, esto le encargaría algo, hermano, apúntelo. Evangelio, lleva aquí, ¿sabe la diferencia entre un sustantivo y un verbo? ¿Sí? Maestro, ¿nos ayuda el maestro Enrique? Diferencia, sustantivo. El sustantivo es el nombre de todas las cosas que existen. Ajá. Y el verbo son las acciones, todo lo que estamos realizando. Ok, sí, gracias. Pues si no se oyó por acá, el sustantivo es la mención de todas las cosas que existen y el verbo son todas las acciones. ¿Hasta ahí va conmigo? Fíjese, el sustantivo en el evangelio del griego evangelion, no es evangelion, es evangelion, es buenas nuevas, es actividad redentora de Dios en Cristo Jesús para salvar al hombre de la esclavitud del pecado. Y fíjese, y el verbo en griego que tiene también la misma raíz griega es pero no es evangelion, es evangelizo, es proclamar o anunciar. ¿Sí? Entonces hablamos de todo lo que tiene que ver con lo que le contiene, que es el sustantivo, y hablamos de la acción. Si yo hablase de esas buenas nuevas, el evangelio no solamente es anunciar que Jesucristo vino, que ya de por sí eso es glorioso y es lo que se necesitaba. El evangelio completo es hablar de que existe ese evangelio y de que lo estoy haciendo. Para que me explique yo, ¿cómo se propagó el evangelio? ¿Lo propagó Jesús? Él se encargó de que sucedieran las buenas nuevas, ¿sí? Él se encargó del tema del verbo, es decir, la acción. ¿Sí me explico, hermano? Pero todo lo que tiene que ver con el evangelio, la iglesia está llamada a anunciar ese evangelio. Y entonces estamos hablando de un evangelio completo. El evangelio, ahí le voy, hermano, el evangelio, necesitamos aterrizar esto, dejarlo claro. El evangelio es de Dios, ¿sí o no? Porque proviene de Él. El evangelio es de Jesucristo porque trata de Él. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? El evangelio es de Dios porque proviene de Él. El evangelio es de Jesucristo porque trata de Él. Y ahí le voy, algo que encierra todo esto mejor todavía. Cristo es el evangelio mismo. ¿Sí? Entonces, fíjese, el evangelio es de Dios, el evangelio se trata de Jesucristo, Cristo Jesús es el evangelio mismo, y lo que completa todo esto bien sabroso, como, ¿qué le dijera yo? No sé, lo que se le antoje, lo que esto completa bien es que el evangelio, para que todo esté bien hecho, es que el cristiano lo esté propagando, lo esté diseminando, como quiera conceptuarlo. Eso es el evangelio completo. Yo bendigo al Señor por eso. El evangelio no deja de existir, que son las buenas nuevas de salvación para todos los hombres a través del Cordero de Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad, y esa sangre tiene una actividad 100% actual, 100% vigente, y el evangelio, su trabajo, su accionar no le corresponde, no porque no pueda Dios hacerlo, le corresponde a su iglesia. ¿Por qué? Porque tan es así que la Gran Comisión es algo encargado a toda su iglesia. O cuando ha visto que diga ahí en la Biblia, algunos en esto, unos eran apóstoles, otros maestros, etcétera, y unos evangelizadores, y hablando de los ministerios, y hablando de los dones, todo eso, en el tema de la Gran Comisión, la chamba ¿para quién es?
Para todos, para todos. Es el evangelio completo. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Bueno, ahí voy a algo más. Fíjese, como el diablo, como la humanidad, como lo no santo es un copiadero, en Roma en esos tiempos, independientemente de qué se originó primero, en Roma se incorporó la palabra evangelio para la adoración a los emperadores. Eso ahí estaba. Y el evangelio en el lenguaje de esos tiempos era dar adoración y dar alabanza a aquellos que estaban en el gobierno, en esos lugares de preeminencia. Y eso de por sí ya estamos hablando de cosas completamente opuestas. Uno tiene que ver con adorar a alguien corrupto, esa es la palabra, en toda la extensión de la palabra corrupto, ¿sí? Y cuando alguien, fíjese, había gente que se ponía en ciertos lugares específicos, eran la posición de los heraldos. ¿Sabe qué es un heraldo? El periódico, hermano, el periódico, no. Los heraldos eran gente que se paraba en ciertos lugares posicionados de carácter, gobierno, y desde aquí anúnciale, aquí se propaga bien el sonido, la onda sonora, bueno, no había un nombre de la onda sonora, pero desde ahí anunciaban. Los heraldos de la ciudad, fíjense, empleaban este tema del evangelio para anunciar cosas importantes que el emperador o la persona en turno ahí estaba anunciando y que se supiera. No era algo impreso, no estaba Gutenberg, nada de eso, entonces se anunció de esa manera y se anunciaba, también lo decían, ¿qué están anunciando? Un evangelio referente a esto. Y la otra, cuando se anunciaba el nacimiento de un niño, de estas personas pudientes, también se le llamaba evangelio. ¿Por qué? Porque era una buena noticia, ¿sí? Entonces aquí esa palabra no era poco común, ¿sí? Entonces había que hacer referencia del evangelio, de las buenas noticias de Jesucristo, y tenía que anunciarse ambas cosas. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Si en algo no me explico, me dice y me dice, luego me lo explica y yo le invito a un café. Órale, bueno. Dice Romanos 1:2, fíjese, apenas vamos en el 2, ¿verdad? Dice Romanos 1:2, que él había prometido. Si yo me voy tantito atrás, ¿qué dice el 1? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Llamado, ¿qué dice ahí? Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Dice que él, está hablando de Dios, había prometido, ¿qué está prometiendo? El evangelio, ¿sí? Antes por sus profetas en las santas escrituras. Hay una palabra llamada antagonismo. ¿Qué es antagonismo? Bueno, ¿cómo va? Lo contrario, sí. Había una postura antagonista judía. Es decir, este fulano de lo que diga, la postura antagónica es lo contrario. Aunque no sé de lo que se trate, pero es lo contrario. Y la postura de los judíos era una postura antagónica, es decir, era una posición doctrinal de los judíos hacia Pablo y hacia su mensaje que presentaba, que era el evangelio, ¿sí? Y estos judíos decían, este mensaje de este Señor no tiene nada que ver con el judaísmo, es decir, con el Viejo Testamento, entonces, ni para qué escucharlo. Pero el antagonismo tiene un accionar y se llama oposición, ¿sí? No es nada más no estar de acuerdo. Manejaban la oposición, y más si eran líderes de ese tiempo, llamados Sanedrín, que se componía de 3 tipos de personas, 3 clases. Ya lo he dicho aquí varias veces, ¿ya? ¿Se acuerdan? Fariseos, saduceos y ancianos, ¿sí? Esos le componían el Sanedrín, y cada quien con sus posturas, no es que se unían para hacer fuerza con montoneros, bárbaros, ¿ya? Fíjense. Ayúdenme por favor, de mi lado izquierdo, búsquenme por favor Isaías 7:14, de mi lado derecho búsquenme por favor Isaías 9:6. Isaías 7:14, Isaías 9:6. Cuando tenga usted, por favor, vamos a leerlo juntos, Isaías 7:14. ¿Ya lo tenemos? Amén. Lo leemos juntos, dice 1, 2, 3. Vamos a Isaías 9:6, dice 1, 2, 3. Amén, gracias. Algo hermoso de la palabra, hermanos. Nosotros, ¿de quién estamos oyendo aquí que está hablando? De Jesús.
de que esto se escribió a que se aplicó en los evangelios, estamos hablando de 8,400 meses. ¿Había manera de sincronizar eso? La palabra es imposible. Y ya ven cómo es uno que le gusta estar echando números. 252,000 días. Bueno, para que no nos hagamos bolas, 700 años. 700 años, hermanos. Había la posibilidad de que lo que está escrito aquí en Isaías se cumpliese después de esos 400 años de silencio y que sucediera tal cual está escrito. Pero divinamente no son posibilidades, son contundentes hechos. Bendito sea el Señor. Y cuando estudiamos la palabra, yo hasta me emociono, luego me desvelo, luego acá me regañan, ya duérmete, pero hay que seguirle. Dice Romanos 1:3. ¿Qué dice Romanos 1:3? Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Siempre debemos de tener esto claro. Cualquier evangelio, cualquier noticia que tenga que ver con lo divino, pero que no mencione ahí al Hijo, eso no es evangelio. Esto no es negociable. Cualquier noticia y lo que tú escuches que no tenga que ver con el Hijo de Dios, Jesucristo, no es evangelio. Habla de la segunda persona de la Trinidad, concebido, fíjese hermano, concebido espiritualmente, y eso se le llama algo para nosotros, en nuestra humanidad, algo anormal. ¿O no me iba a decir que es normal? Pues no, fue algo humanamente hablando anormal, espiritualmente hablando de la manera necesaria por hacerse, pero su nacimiento fue normal, ¿sí o no? El nacimiento de Jesús fue en un alumbramiento normal, ¿verdad? ¿Cómo habrá sido ese alumbramiento? La anestesia para María, ¿cómo se llama? La cesárea. O sea, no habla de nada de eso, pero de que le dolió, ¿sí o no? O hermanas, digo una cosa que estoy mal. ¿Dolió? Fue un nacimiento normal de una situación humanamente hablando anormal, divinamente correcta, en la cual Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo, ¿sí? Fíjese, paralelamente, no me refiero al hecho mismo del nacimiento de Jesús, ya pasó todo esto, ya Jesús fue crucificado, ya resucitó, se presentó por 40 días a más de 500 personas, ha pasado todo esto. Fíjese, ya muchos de ellos murieron, ya hay unos ingratos que dicen, es que Jesucristo ni siquiera existió, y tiene uno que irse a la historia y ver qué pasó, y en la historia hay gente que no comulgaban con el cristianismo, pero que hablaron del cristianismo. Fíjese, Flavio Josefo, en el año 93 después de Cristo, ya para esto ya, cuando murió Jesús, promedio en el año 33, ¿sí? El tema es el siguiente, ya habían pasado, ponle unos 60 años, y dijo Flavio Josefo, un historiador judío romano, dijo de Jesús, Jesús fue un hombre sabio que realizó hechos asombrosos. ¿Cuánto había pasado? ¿Miles de años? ¿No? Fíjese, otro, Plinio, un joven procónsul en Bitinia, una ciudad en la zona precisamente 112 años después de Cristo, después de su nacimiento, dijo, ¿qué debo hacer con los seguidores de Cristo? Gente que no comulgaba con el evangelio. Tácito, un historiador también romano, Cristo fue crucificado por el procurador Poncio Pilato. Suetonio, otro historiador romano, puro historiador romano, mucho historiador. Los griegos tenían mucha gente que, los romanos tenían mucho historiador, voy a redundar, tenían mucho historiador en su historia, ¿verdad? Otro llamado Suetonio, en el 120 después de Cristo, dijo, fíjese, dijo, Claudio el emperador expulsó a todos los seguidores de Crestus. Y Crestus, para muchos la conclusión quería decir Cristo. Y si nosotros queremos corroborar esto, nos vamos a Hechos 18:2 y escuche esto. Y halló, está hablando de Pablo, y halló Pablo a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Entonces, ahí uno de los dos se equivocó, Suetonio o Pablo, ¿sí? Entonces, históricamente, la existencia de Jesús, ahí está, una prueba más de la veracidad del evangelio, históricamente ahí está. Pero hay gente que quiere que le enseñen por escrito en los libros que diga, que dé fe de que existió para entonces creer, y es necedad.
Ahora, dice ahí algo en su versículo que tenemos acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era ¿de qué? Del linaje de David según la carne, ¿sí? Jesucristo del linaje de David según la carne. Diferencia promedio, ¿qué diferencia promedio había de cuando existió David, el rey David, del Viejo Testamento, que está en dónde escrito? ¿Dónde está David? Está en la Biblia, pastor, ¿sí? Fíjese, del tiempo de David al tiempo de Jesús eran 1000 años de diferencia. ¿Por qué se le nombra el hijo de David? Si ni perdón, Juanita, ni tara de los taras nieto era, ¿no? Bueno, hay una diferencia de 1000 años promedio entre David y Jesús. Fíjese, Jesús es descendiente de David, ¿sí o no? Jesús es descendiente de David por adopción a través de José. Hay que entender esta parte. Pero también Jesús es descendiente de David por la carne a través de María. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Lo repito para que lo digiramos. Jesús desciende de David por adopción a través de José. ¿Porque era hijo de José o no? Hablando consanguíneamente. No. Bueno, pero por adopción era hijo de José. Y yo digo, bueno, casi no se menciona, pero Josué era mi gallo, hermano, era mi héroe, ¿eh? Porque ya escuchó que no era su hijo y de todos modos hay que entrarle y hay que redimirle, hay que estar con ella, sólale. No lo idolatramos, tampoco, ¿verdad? Y Jesús es descendiente de David por la carne a través de María. Un tema ahí sí genealógico, ¿sí? Viene de descendencia. Ahora fíjese que dice 2 de Samuel 7, versículos 12 y 13. Hijo de David es un título de carácter mesiánico. No necesariamente quiere decir que es mi hijo porque es el que le acaba de nacer a mi mujer, ¿sí? 2 de Samuel 7, versículos 12 y 13 dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿De quién hablaba aquí? De Jesús. ¿A quién le están diciendo esto? A David, ¿sí? ¿Cuánto tiempo había pasado? Lo acabamos de decir, 1000 años. Y humanamente hablando, que esto se cumpliera era imposible. Lo mismo, por las razones que usted quiera, a más de la antigüedad, era imposible. Pero sucedió, ¿sí o no? ¿Y por qué dices que sí si ni estuviste ahí? Bueno, yo me sumo contigo. Yo digo que sí también. ¿Por qué? Porque escrito está, ¿sí o no? Ya no digo más, ¿sí o no? Lo bueno que ustedes las captan el vuelo, así nos vamos, pero rápido. Dice, ¿por qué varios personajes del Nuevo Testamento le decían a Jesús hijo de David? ¿Por qué? Fíjense, hay que captarla porque a veces la pregunta es algo de lo que ya se habló, pero la pregunta se voltea y sí. Jesús, Señor, fíjese, era reconocimiento. Hay algo importante aquí. Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí o no? A nosotros por fe lo creemos, ¿verdad? Pero para aquellas personas y más los que lo conocían desde chamaco, ¿qué va a ser este? ¿Este es el hijo del carpintero? ¿Qué va a ser? ¿Se acuerdan de lo que también se menciona en la Biblia? No hay profeta ¿qué? En su propia tierra, ¿sí? Y había cosas de predisposición porque se conocían. Jesús, Señor, Él se le debía ese reconocimiento de deidad, de dominio, de poder. Hijo de David, confianza de que Jesús era el Mesías. Cuando se habla del Hijo de David, obligadamente tenía que ponérselo en las comillas, que debía de ser el Mesías porque estaba anunciado, nada más por eso, si eso fuera. Era el Mesías porque estaba anunciando por ser el Hijo de David. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Ahora vaya conmigo a Marcos. Aparentemente nos salimos, pero no, es el sustento para lo que vamos y que de lo que estamos hablando en Romanos. Marcos 12, 35, 36 y 37. El tiempo se va. Marcos 12, 35, 36 y 37. ¿Va conmigo? Fíjese, hermano, esto está hermoso. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen las escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor,
¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Estas palabras les estaba diciendo Jesús, ¿a quién? ¿Al pleno? No. A aquellos que eran opositores. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Y dice, Jesús enseñaba en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? El mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llamó Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Porque Jesús era hijo de David, es hijo de David. Y si usted va conmigo, esto lo estamos leyendo en el Nuevo Testamento, pero si te vas conmigo al Viejo Testamento, vamos a los Salmos. Y en Salmos 110:1, búsquelo por favor rapidito, en el Salmo 110:1, fíjese, Salmos 110:1, y dice ahí, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yo quiero que se fije tanto en el 36 de Marcos que leímos y como en el versículo 1 de Salmos. En el primero dice, dijo el Señor a mi Señor. En Salmos dice, Jehová dijo a mi Señor. ¿A cuánto les gustan las tortillas? ¿Sí? Yo le voy a dar un ejemplo para que me explique con algo muy simple. Yo tengo una tortilla, yo he de estar hablando de hambre, perdóneme. Bueno, ahí le voy. Tú tienes una tortilla en el comal, ya la tienes ahí, ¿no? ¿Qué hacemos para calentarla? ¿Sí o no? ¿Sí? Las veces que sea necesario, es algo complejo, yo lo sé. ¿En qué momento? En el voltearle, en el que esté fría, que esté caliente, que me queme, ¿en qué momento deja de ser tortilla? Nunca. ¿Sí? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues ahí le voy, a lo siguiente. Dijo el Señor a mi Señor. Y el Salmo 111 dice, Jehová dijo a mi Señor. En ambos casos está hablando de deidad, está hablando de Dios, está hablando de Jehová. En el primero es Jehová, es el nombre de Dios en el pacto y del griego que se llama Kurios. Pero cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, está de nuevo diciendo Kurios. Dios le está diciendo a Dios. Jehová le está diciendo al Señor, que estamos hablando de la Trinidad ahí, se está mencionando al Padre y al Hijo, ¿sí? Dice, ¿qué dice ahí más adelante? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Le está diciendo el Señor, al Señor, le está diciendo Dios a Dios. Dice el Señor, ¿cómo podía ser que el Mesías fuera hijo de David cuando el propio David se refiere a él como mi Señor? Y dice ahí la palabra, los fariseos no supieron qué hacer, les echaron ahí ¿cómo le llaman? Esa bola en el béisbol que se va toda chueca y que llega donde debe de llegar. Les agarró en curva, hermanos, ya no supieron ni qué hacer. El tema, hacia lo que vamos con todo esto, hermano. Fíjese, cuando hablamos de la divinidad del Señor, de su existencia, de acuerdo al versículo que acabamos de leer que está aquí, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, venía de un asunto de linaje espiritual, de un linaje carnal, ¿sí? Pero cuando hablamos del linaje espiritual es Dios mandando a Dios. Y eso no hay que entenderlo, solamente hay que creerlo. Porque si usted y yo lo queremos entender, aquí nos vamos a hacer unas bolas de engrudo que no le vamos a dar entendimiento. Pero lo dice la Biblia y así es. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Bueno, ahí vamos más adelantito porque ya nos gana. Romanos 1:4. Romanos 1:4. Vamos en el cuarto, ya vamos de gane, ¿verdad? Dice, fíjese, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, ¿sí? Cuando dice que fue declarado, tú te vas al griego y es horizo, y quiere decir distinguir el horizonte. Yo dije, yo me rascaba, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Bueno, cuando hablamos nosotros de distinguir el horizonte y que lo menciona en el griego, cuando dice que fue declarado Hijo de Dios, fíjese, ¿qué pasa cuando tú ves el horizonte? ¿Qué pasa cuando ves el horizonte? No, hermano, es que yo me levanto como a las 12 y yo ya no veo nada, ya está todo revuelto. ¿Qué pasa en las mañanas si se te ocurre levantarte temprano? Bueno, hemos ido a ver el mar, ¿verdad? No ver a un mar, hemos ido a ver el mar. ¿Qué pasa cuando ves la playa ahí y ves el horizonte? ¿Qué? ¿Está todo revuelto o no? ¿Qué ves en el horizonte? El mar demarca, da una diferencia y ubicamos dónde está el cielo y ubicamos dónde está el mar. ¿Hasta ahí va conmigo? Sí.
Cuando hablamos que fue declarado hijo de Dios, está diciendo en el griego, se definió el horizonte. Y yo todavía no entendía. ¿Y por qué? Ya ven que uno es bien preguntón. En el horizonte, fíjese, usted y yo podemos ver una línea clara de demarcación, que se le llama, ¿sí? Una diferencia visual en la cual nos ubicamos dónde está el cielo, dónde está la tierra. En la resurrección de Cristo, cuando fue declarado hijo de Dios, divide la diferencia entre los hombres y lo divino, y es irrefutable: Jesucristo, hombre, hijo de Dios. ¿Está bonito eso, no? Bueno, hijo de Dios, este título se menciona 30 veces en los evangelios, identificando a Jesucristo como de la misma esencia de Dios. Algunos dicen, es que es hijo de Dios, entonces tiene que estar acá. Hay una cosa, a veces confundimos, por el lugar que Jesús le da al Padre de honor, reconocimiento, yo hago lo que el Padre, nuestra tendencia humana es ponerle en el escalafón inferior. Tienen su nivel, tienen su respeto, pero son Dios. Y ese pero tiene que decirse con todo sustento. ¿Por qué? Porque necesitamos no entenderlo, pero sí creerlo, ¿sí? ¿Hasta ahí va conmigo? Sí. Nuestro entendimiento de hijo pudiese ser menor, pero delante del Señor tiene cada quien su lugar, divinamente hablando. Jesucristo existe, está presente, está activo antes de la misma creación y antes de su encarnación. Jesucristo es Dios. Jesucristo es hijo de Dios. ¿Sí? ¿Hasta ahí va conmigo? Dice, según el Espíritu de santidad. Jesucristo fue declarado hijo de Dios, resucita, ya se queda claro quién es Jesús. No fueron palabras, fueron hechos, pero además de eso dice, según el Espíritu de santidad. En esos tiempos, cuando se hablaba del Espíritu Santo de Dios, se definía el Espíritu de santidad cuando se hablaba del Espíritu Santo. No nada más se decía el Espíritu de Dios, no nada más se decía el Espíritu Santo. Otro concepto de la iglesia en ese tiempo se le decía el Espíritu de santidad. ¿Hasta ahí va conmigo? Estamos rayando los pocos minutitos. Romanos 1, versículos 3 y 4. ¿Sí? Y dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fíjese, esto teológicamente es una confesión de fe. Y escuche desde dónde. Desde el versículo 3, donde dice, del linaje de David. Habla de Jesucristo, ¿sí o no? Dice, del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. La confesión es la siguiente, aquí dice, Jesucristo desciende del rey David según la carne, es declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y eso es bueno que usted y yo lo tengamos. No póngale que no lo digamos literal, pero una de nuestras confesiones de fe como cristianos debiese de ser esto, ¿sí? Y ahí hay un detalle que luego algunos lo manejan medio raro. Usted y yo hemos escuchado hablar de Jesucristo en su naturaleza divina, su naturaleza humana. Usted y yo lo hemos escuchado y hemos oído 100% hombre, 100% Dios. ¿Ha escuchado esto? ¿Sí o no? Bueno, entonces es su carne, hablamos de su carne y hablamos de su espíritu, ¿sí? Lo importante aquí mencionar, lo relevante a sumar a esto, no es el contraste entre dos naturalezas. El ser humano tiende a hacer diferencia entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, ¿sí o no? Así es. Es muy humano que nosotros veamos ahí un contraste, ¿sí? Lo relevante aquí no es el contraste entre dos naturalezas, sino el contraste, fíjese hermano, entre el estado de humillación de la encarnación y el de su exaltación en la resurrección. Esta parte, híjole, si la entendemos ya estamos yendo a Acapulco, ¿verdad? Bueno, porque dice, el contraste es el estado de humillación en la encarnación. ¿Qué dice la Biblia acerca del Hijo de Dios? Se humilló a sí mismo. ¿Qué dice? Tomando forma de siervo, y se hizo ¿qué? Semejante a los hombres. Eso se le llama estado de humillación. Y si nada más supiéramos, si tuviéramos eso, por decencia, por lo que usted quiera, por entendimiento, deberíamos someternos ante la grandiosa presencia del Señor, porque Él decidió, siendo quien era, se humilló a sí mismo. Y dice, se humilló a sí mismo, y dice, fíjese, y la diferencia, el estado de su exaltación
Y el kit completo fue de la exaltación, fue con su resurrección. No es porque se quedó completo o incompleto el asunto después de que murió por los pecados, no. Era un asunto completo en el cual nos está diciendo, donde yo estoy, ustedes van a estar conmigo. ¿Qué hubiera pasado si nos deja todas esas promesas y hubiera una tumba y un cuerpo de Jesús ahí? ¿Quién compra eso? Nadie. Nadie compra eso. Pero el Señor es fiel, el Señor es grande. Fíjese, Cristo no llegó a, esto hay que entenderlo, Cristo no llegó a ser hijo de Dios en la resurrección, sino por la resurrección. Hay una grande diferencia. No llegó a ser hijo de Dios, de por sí ya lo era, pero el entendimiento para nosotros, para que Cabezón lo entendamos, no es en, sino por su resurrección. Por medio de la resurrección Jesús se revela como hijo de Dios en un sentido nuevo, con poder y con gloria. ¿Sí? ¿Hasta ahí va conmigo? Cuando dice fue declarado hijo de Dios por la resurrección de los muertos, fíjese, no es porque los muertos, no es por eso, no se menciona que fue declarado hijo de Dios por los muertos que él resucitó. No es tampoco declarado hijo de Dios porque usted sabe que cuando Jesucristo fue crucificado hubo gente que resucitó. ¿Ha leído eso? ¿Sí o no? ¿Está en la Biblia o no? ¿Quién sabe qué Biblia, pastor? Pero yo no lo he leído. Sí está, nada más hay que leerlo. Tampoco se refiere a un fenómeno gramatical, ¿sí? Más bien corrijo, se refiere aquí a un fenómeno gramatical, porque aquí me equivoqué la palabra. Se refiere aquí a un fenómeno gramatical en el cual, fíjese, por medio de su resurrección Jesús se revela como hijo de Dios. Y cuando dice el versículo que nosotros leímos hace un momentito y dice, fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Los comentaristas dicen que se debe de decir por su resurrección, más que por la, porque cuando dice la puede irse a muchos lados. Cuando dice por su resurrección se refiere en exclusivo a él. ¿Sí? ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿qué dice ahí? Mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué dice? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahí está el asunto que es para nosotros, ¿verdad? Esto es, el Señor no deja recovecos, no deja cabos sueltos. Está aquí el aviso, si usted quiere llamarla así, la noticia. El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿a quién se refiere ahí? A Dios. Y ese espíritu mora en ustedes. ¿Y quién mora en nosotros? Dios. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién mora en nosotros? Jesús. ¿Sí? El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti. El que levantó de los muertos a Cristo, que es Dios mismo, que es Cristo Jesús, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Cómo puedes vivificar un cuerpo mortal si ya se murió? Esto no tiene otra explicación, no tiene otra solución más que un asunto de obra divina. El Señor resucitando por ese espíritu que mora en nosotros. Y a veces yo me quiero meter en recovecos. ¿El Espíritu Santo mora en nosotros, sí o no? Cuando muramos, vamos al cielo, ¿qué se va? Se va el Espíritu, ¿sí? A Dios que le creó, ¿qué pasa con el cuerpo? Se echa un campañazo político de espérenme tantito, ¿sí o no? Ahí se queda, ¿sí? ¿Qué va a pasar si el Espíritu que mora en nosotros se va con el Señor, se queda el cuerpo? ¿Qué va a pasar con ese Espíritu? No me pregunte cómo, pero el tema es que dice que el Espíritu que mora en nosotros tiene que ver con la resurrección de ese cuerpo, ¿sí o no? Pero me dice que el cuerpo el Señor lo va a levantar y todo lo demás. De acuerdo aquí, el Espíritu que mora en mí tiene que ver, sí tiene que ver con ese cuerpo levantado. No quiere decir que se va a bajar del cielo para venir por el cuerpo y va de regreso, no lo menciona así, pero el tema es que tiene que ver Dios mismo, ese Dios que está aquí, que está en todo lugar, sempiterno, que está omnipresente, y ese cuerpo es levantado, ese cuerpo corrupto va a ser levantado. Y en Romanos 5 dice, ¿y por quién? Está hablando todavía ahí de Jesús. ¿Y por quién? Recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Recibimos la gracia, recibimos el apostolado, recibimos el favor inmerecido de algo que se llama salvación. Al ser salvo, recibimos también el llamado para ser, ahí va el asunto, apóstoles. ¿Sí? A veces somos muy estrictos con esto, ¿sí?
Es como a veces acordamos de la palabra profecía, ¿verdad? Y alguien dice, yo soy profeta. A ver, esto yo lo he abordado aquí, pero luego a algunos se nos olvida. ¿Yo sí soy profeta? ¿Sí o no? ¿Por qué tanta duda? ¿Soy profeta o no? Sí, sí, hay que entenderlo. No soy profeta porque me digo profeta, porque a mí me las manda aquí el Señor y a nadie más. ¿Me explico? Soy profeta porque en una de sus acepciones o significados yo comparto la palabra y eso se llama profecía, compartir la profecía. Pero hay gente que dice, el Señor me habló, hay alguien que estaba yo escuchando, el Señor me habla por las noches porque la oración que hago en el día no está sirviendo, pero en la noche sí. Es que es cuando Dios está más atento porque no le llegan tantas oraciones ni peticiones. No, ¿sí? Entonces, fíjense, esa profecía, ¿sí? Nosotros tenemos una función apostolar, ¿sí? Nada más que no se usa mucho por tanto confundidero que hay, ¿sí? Y nosotros tenemos esa función cuando compartimos la palabra de verdad, ¿sí? Fíjese, la finalidad del ministerio de Pablo, fíjese, cuando dice aquí, y porque en Jesús y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Ahí está hablando fíjese, ¿cuál era la finalidad del ministerio de Pablo? Era en obediencia a la fe, fíjese, la finalidad del ministerio de Pablo era ser obediente al tema de la fe. Y cuando hablamos del tema de la fe, hablamos del evangelio mismo, lo que consiste y lo que hay que hacer y en lo que hay que creer. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Y dice, en todas las naciones, gentiles y paganos, ahí define su campo de acción. ¿Sí? Gentiles y paganos, aquí ya no hay cuates, no hay compadres, no hay quien llegó primero, no. Por amor de su nombre obedeció a Dios, a la fe en Jesucristo, sirviendo a gentiles y paganos por amor. Cierro con esto porque ya no hubo tiempo. Romanos 1, 6 y 7, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amados de Dios, llamados a ser santos, ¿somos sus amados, sí o no? Somos llamados a ser santos, ¿verdad? Y le sufrimos, sí o no, con nuestra vida, le sufrimos. Por muy resilientes, por muy fuertes, les sufrimos con algo que nos llegue en la vida. Pero con todas estas cosas que usted y yo estamos recordando, aprendiendo, según llegue a ser el caso, debemos usted y yo tener siempre presente, hermano, lo siguiente: Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador, murió por mí y tengo vida eterna. A su nombre, gloria. Póngase de pie si es tan amable. Vamos a dar gracias, vamos a bendecir al Señor por su palabra. Gracias. Y pues, ¿por qué no vamos a decirle al Señor? Yo sé que algunos de ustedes, aunque les hemos mandado ahí, vamos a leer la Biblia, vamos en tales capítulos, algunos ni lo abren, ¿verdad? ¿Cómo sabe eso? Pues ya ni le digo porque sí se puede, pero bueno. El tema es que necesitamos leer la Biblia, por lo que le he dicho y usted sabe, para que no nos mareen y nos digan que el Espíritu Santo es la palomita que llevó Noé y cosas y muchas tantas más. Esa es de las más sencillas, ¿sí? Buscar al Señor con todo nuestro corazón y saber quién es Él, y la manera es por medio de su palabra. Oremos y demos gracias. Amantísimo Dios, te damos la gloria en esta tarde ya. Gracias por mis hermanos, gracias por sus hermosas vidas. Gracias por sus hijos que han estado en las clases distintas. Gracias por todas las cosas. En el nombre de Jesús queremos rogarte, nos ayudes a buscarte con todo nuestro corazón, amarte con todo nuestro corazón, aprender de tu palabra cada día más, ser sensibles a tu voz y que podamos, Señor, escudriñar tu palabra, no solamente leerla, podamos buscarte, Señor, de acuerdo a la dirección que nos da tu palabra, amarnos entre nosotros, procurarnos, apoyarnos en el bien, las buenas obras, también lo dice tu palabra, y cumplamos así tu ley, la ley de Cristo. En el nombre de Jesús ponemos todo esto en tus manos. Hay hermanos que quedan, hay hermanos que se retiran, guarda a los que van, queda con los que quedan. Señor, que tu grande amor, la gracia salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la participación del Consolador, tu Santo y bendito Espíritu, sea con toda tu iglesia, aposento alto, y el pueblo de Dios dice:
Amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos.